Bueno, ahora sí vamos a hablar de la historia que nos reúne hoy aquí. Título largo, bueno, que trataba de representar un proceso más allá de lo secuencial en lo cronológico, en el paso simplemente del tiempo y los hechos, ¿no? Primero quería deciros que es un relato testimonial. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, yo he vivido estos 25 años y por supuesto que el relato va a estar sesgado, subjetivizado por eso. ¿Qué sentido tiene recordar? Recordar tiene el sentido de ayudarnos a generar identidad en lo positivo. Sé que la identidad tiene matices negativos. No, la identidad en reencontrarnos con los valores por los que nos pusimos a trabajar en ello, ver si tienen que seguir siendo esos, darles continuidad. Esto del relato testimonial me generó mucha inquietud durante estas semanas atrás y tengo que hacer una cosa que la hago, primero, por mejorar el relato y el escrito que espero que podamos publicar de la jornada y que esté también representado este relato. Digo, para mejorar el relato y para mi tranquilidad psicológica y emocional, tengo que deciros que queda ya abierto aquí el escrito que acompaña esta ponencia, no está cerrado, abierto a la incorporación tanto de lo que podáis matizar, añadir a lo largo de la jornada, como, y os pongo una fecha, hasta la Semana Santa, lo que me hagáis llegar sobre la historia que yo he olvidado y que os parece importante, ese anexo está abierto en el escrito. Bueno, en parte lo he dicho, son todos los que están, los que he ido nombrando, pero no están todos los que fueron. Y es todo lo que está, pero no está todo lo que fue. Sentido de la reflexión sobre la historia, para los que habéis vivido, para los que no lo habéis vivido, contextualizarlo. El reconocimiento también de una trayectoria, de la perseverancia, el interrogarnos, interrogarnos sobre lo que sigue teniendo sentido, detectar errores, pero esencialmente las ponencias, y también la de José Antonio, así se lo hemos pedido, están destinadas al final a establecer retos y reflexiones para el futuro. ¿De dónde aparecen los datos que he utilizado? Bueno, pues por un lado hay una serie de actas, de reuniones que no constan oficialmente, porque fueron reuniones de las personas que nos habíamos tenido la oportunidad de formarnos en ese momento y que adquirimos el compromiso no contractual, pero sí moral, de poner en marcha los grupos promotores y de continuar formando a otros profesionales. Bueno, pues esas reuniones tienen una serie de resúmenes a los que yo he tenido acceso porque estuve presente en ellos. O sea, de ahí hay datos. Hay un artículo que la verdad es que me lo he encontrado estos últimos días, yo no lo había leído, de Antolín, del Comité de Coruña, de CHOAC en ese momento, en un artículo en una revista muy rara iberoamericana, en que habla de los comités de ética, pero en una etapa muy precoz, en 2002. Hay actas, luego lo comentaré, de unas reuniones que hubo en 2009, luego lo comentamos, programas y contenidos de jornadas con participación como ponentes de representantes de los distintos grupos. Hay una publicación de Lorenzo Porto, también primer presidente del CEA del CHOAC, noticias de prensa, entrevistas, testimonios de testigos. Para mí ha sido de lo más grato esta parte, el haberme podido poner en contacto con compañeros, en algunos presencialmente, en otros telefónicamente, que vivieron aquella etapa y recoger su perspectiva. Consultas a miembros actuales del CEAS, actas de algún grupo promotor y el artículo que os decía de Pablo Simón. Bueno, esto me ha permitido recopilar muchos datos, algunos más estarán en el escrito. Aquí van a aparecer algunos enunciados en los que no me voy a detener, y algunos en que me detendré algún minuto. El inicio con los principios y la importancia
algunos lo descubrimos, a lo mejor otros lo sabéis ya desde el principio, de la interdisciplinaridad de nuestro trabajo. Hubo una segunda etapa, fuimos cuestionando los principios como único medio de tomar decisiones, sus niveles, la autonomía y beneficencia, llega la ley de autonomía de la que nos va a hablar José Antonio, ese método deliberativo que sigue entre nosotros, fue haciéndose paso un tipo de ética que denominamos la ética de la responsabilidad, que implicaba no solo decisiones, sino comprometernos con las decisiones, el lenguaje hacia la ética de la indicación y de la elección dentro de los modelos de relación médico-paciente del deliberativo, el lenguaje de las decisiones compartidas, la planificación compartida de la atención y el tratar de llenar de contenido ese lenguaje, el pronóstico. A muchos me habéis oído decir en estos últimos años que yo considero los estudios, los datos que vamos conociendo sobre el pronóstico de las enfermedades como el gran avance tecnológico del siglo XXI, porque nos permiten hablar con los pacientes teniendo datos para compartir. La mejora en la fundamentación de la ética del final de la vida, el eje de la ética del cuidado y la reaparición de la compasión en medio de ello, y el cómo fuimos trasladándonos del hospitalocentrismo inicial de los comités hacia los comités de área y la bioética cotidiana. ¿Cómo empezó esta historia? Pues esta historia empezó con una colaboración público-privada. Realmente fue la colaboración y financiación parcial de la Fundación Paideia con la Consellería en un compromiso de formación de profesionales que, inquietos con este tema, pudieran comprometerse a iniciar los grupos promotores. Ese curso de experto en bioética, que yo tuve la ocasión de realizar en su primera edición, tuvo luego 4 ediciones sucesivas. La primera, junto a Diego Gracia como docente, Pablo Simón, y en las siguientes Azucena Couceiro. Es verdad que en ese mismo año, el 95, la Consellería también acordaba con la Universidad de Santiago y el Grupo de Investigación en Bioética la realización de un máster en la Universidad de Santiago. Algunos de los profesionales que se formaron en ese máster también se incorporaron a la formación de los grupos promotores. Bueno, ¿cuáles fueron en ese momento los objetivos de esos grupos? Pues intentar capacitar a profesionales para cumplir las condiciones que permitieran acreditar luego un comité, cuando existiera normativa para ello, y esencialmente ir tratando de proporcionar un marco ético con características como las que ahí veis, en que no me voy a detener, pero básicamente participativo, deliberativo, con la virtud de la prudencia medio centrado en la responsabilidad frente a las éticas más estratégicas y de convicción. Y, en definitiva, para tratar en ese marco de resolver conflictos morales en nuestro ámbito sanitario. De una forma circunstancial, coyuntural, pero que utilizamos como fecha para identificar estos 25 años, la verdad es que el primer grupo promotor se puso en marcha en Ferrol en noviembre del 96, pero dentro de una estrategia acordada por los profesionales muy parecida, de intentar que una conferencia del profesor Diego Gracia, de alguien en relevancia bioética, permitiera hacer una llamada a los profesionales a iniciar esta historia. Bueno, fue en Ferrol en el 96, pero posteriormente, en un intervalo de tiempo pequeño, se fueron poniendo en marcha en el resto de los hospitales en ese momento, no áreas sanitarias, hospitales de nuestra comunidad autónoma. Allí el profesor Gracia lo que hizo fue hablarnos de la bioética como mejora de la asistencia sanitaria, y allí se hizo una convocatoria a los profesionales de Ferrol para que de forma libre los que quisieran iniciaran aquella historia. No sé si desde aquí voy a ser capaz de leerlo, así que me acerco aquí. En homenaje a los presidentes que no pueden estar aquí, os traigo este escrito de Porto, primer presidente de Coruña, del Comité de Coruña,
en que además de identificar la fecha de inicio del Comité de Coruña, decía: otros comités asistenciales de ética también están funcionando con más o menos dificultades internas, profesionales o institucionales. Creemos que no son tan importantes las dificultades explícitas de los mismos profesionales o instituciones que raramente muestran su oposición o resistencia consciente. Son más bien la consecuencia de la inercia de la vida cotidiana o de la fuerza de la costumbre. Esas dificultades intrínsecas, al promover un cambio de cultura más refinada, más exquisitamente democrática y profundamente ética, vinculada a la actividad y a los derechos de las personas. Pero ya sabemos que se trata de una conquista que, pese a todo, con el esfuerzo posible de cada cual, se va forjando en la sociedad y en nuestro sistema sanitario. Probablemente se cumpla también aquí en Galicia lo que decía Nuria Terribas, la Fundación Grifols, en el 17. Los comités de ética asistencial en nuestro entorno surgieron impulsados por los profesionales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones complejas y encontraron el respaldo adecuado en las autoridades sanitarias responsables de su regulación y acreditación. Yo haría el matiz, efectivamente, encontraron el respaldo normativo. Y aquí en Galicia fue en el 2000. En el 2000, esos grupos promotores que ya venían funcionando encontraron el respaldo normativo, que como curiosidad, la verdad es que aparecía un decreto de creación y autorización, no de acreditación. No sé si eso tiene alguna trascendencia o no, pero en aquel momento nos llamó la atención esa denominación a los miembros de los grupos promotores. Y surgían los comités de ética asistencial con estas funciones: asesorar en conflictos de valores, educar en el respeto a los valores, a los derechos humanos, elaborar informes, elaborar guías, protocolos, con el objetivo final de mejorar la calidad de la asistencia. Este es el libro que os decía, colaborativo, editado por Azucena, que os comentaba antes. Bueno, y empezamos a trabajar con esa metodología que el profesor Gracia había elaborado, ese sistema de referencia, los principios, la deliberación en paralelo con el de la clínica. Los principios los reubicamos, nos dimos cuenta que la beneficencia paternalista era inadecuada y que realmente el bien lo define la persona afectada. Empezamos a entender que el principio de justicia también tiene que ver con los profesionales sanitarios. Nos propuso unos niveles que nos ayudaron a iniciar el trabajo metodológico, y poco a poco se fue filtrando un método que fuimos compartiendo y que ya habéis incorporado la mayoría de los comités de ética, con pequeñas diferencias, para poder abordar los conflictos éticos. Desde el principio, os decía, también nos comprometimos a intentar la formación de otros profesionales, y además fue una preocupación de los grupos promotores y luego de los comités profesionales, entre los que también estaban los residentes. Respecto a la formación de los profesionales, empezaron a realizarse cursos de introducción a la bioética vinculados a las distintas unidades de formación continuada de las áreas sanitarias. Y respecto a los cursos de especialización tuvimos, aunque creo que por una deficiencia, tuvimos la riqueza de que, al no existir continuidad de la formación de profesionales dentro de la comunidad autónoma, se han ido formando en otras escuelas de bioética muchos de los profesionales que ahora formáis parte de los comités. Instituto Borja de Bioética, Fundación Ciencias de la Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Universidad del País Vasco. Y también ha habido formación vinculada a colegios médicos en nuestra comunidad autónoma. Destacar la que se hizo en el Colegio de Lugo con el profesor Diego Gracia, y la del Colegio de Coruña, dirigidos 2 ediciones del máster por Amor PAN. La deficiencia en continuidad de formación en nuestra comunidad llevó a que, con la animación precisamente de Teresa Conde y el compromiso de José Antonio y sobre todo de Azucena
de Azucena Couceiro, se pusiera en marcha en 2017 el Plan Estratégico de Formación en Bioética Sanitaria, del que se han hecho 3 ediciones, en las que también habéis participado algunos de los aquí presentes. Los residentes teníamos la preocupación de formarlos, eran el futuro de nuestro sistema sanitario. Y desde el principio los comités de ética asistencial se pusieron a disposición de las comisiones de docencia para colaborar en esa formación, que se ha producido así localmente hasta el año pasado, que coincidiendo con la pandemia y a petición de las comisiones de docencias y de ACIS, desde el Consello nos hicimos cargo de una formación centralizada y a distancia, conociendo la deficiencia de la formación en deliberación presencial que teníamos, pero dispuestos a subsanarlo, y que se pudo llevar a cabo gracias al gran trabajo de coordinación y programación de Ana Concheiro, la vicepresidenta del Consello. Pero me quiero detener más en esto que llamo las acciones transversales en la formación en bioética. Yo creo que son deficitarias y que, por tanto, son un camino de mejora. El camino, además, hacia esa bioética cotidiana. Y me estoy refiriendo a aumentar la presencia de contenidos bioéticos en sesiones generales, conferencias en los hospitales, los conflictos bioéticos en la atención llevados a las sesiones clínicas de los servicios en el día a día, todas las semanas, incluir la reflexión bioética en cursos de formación continuada de innovación técnico-científica, atender a la confidencialidad cuando formamos sobre historia clínica electrónica, etcétera. En definitiva, a lo que me estoy refiriendo es a ser capaces de incorporar de forma habitual algo que ya en aquellos años aparecía en nuestro entorno más lejano, y es la presencia de las decisiones o de la interrogación sobre la ética de nuestras decisiones al tiempo que nos interrogábamos sobre la mejor decisión técnico-científica. Y mientras caminábamos en los comités de ética, iban ocurriendo una serie de acontecimientos vinculados a la bioética que impactaban en nuestro caminar, en nuestro trabajo. Aquí aparecen algunos enunciados a los que diré algunas palabras después. Se firmaba el convenio de bioética del Consejo de Europa en nuestro país, en Oviedo, y se ponía en marcha en el año 2000. No me detengo en la Ley Gallega 2001 y la Básica de Autonomía. El Plan Gallego de Cuidados Paliativos suponía un cambio y una concienciación en movimiento que tiene que tener continuidad. Me detengo en la Ley 2015 de Dignidad al Final de la Vida, la ley de nuestra comunidad autónoma, porque sí que me parece que es uno de los ejemplos en que el trabajo de los comités y el trabajo en ese momento no era el Consello, la Comisión, es que esto es un lío, la Comisión Gallega de Bioética, el trabajo de los comités y de la Comisión tuvo impacto en los legisladores. Los conceptos, la inquietud por el tema de los distintos escenarios del final de la vida, acabó recogido en esa ley de 2015. El caso Andrea, sin entrar en disquisiciones, lo que es innegable es que sí que hizo que la ciudadanía y probablemente muchos profesionales se interrogaran qué eran eso de los comités de ética asistencial. Y ya acercándonos para acá, la pandemia nos atropelló. La bioética, pongo ahí, luego discutiremos, debatiremos, ¿fue utilizada o realmente se puso al servicio de la toma de decisiones? En cualquier caso, sí fue utilizada para responder a la priorización ante recursos escasos. ¿Cómo se hizo? Se utilizó en el reto de la aceleración a la instalación de la telemedicina. Algunos de estos temas e interrogantes los vamos a trabajar esta tarde. Acercándonos más, bueno, pues la deliberación aparece en la ley orgánica, en la ley de eutanasia, con ese proceso deliberativo, la oportunidad de reflexionar sobre el resto de escenarios del final de la vida que nos da la LORE.
nos fuimos dando cuenta cuando surgían conflictos de que era muy importante tener claros hacia dónde nos movíamos, porque a veces, si no estamos seguros del lugar a donde queremos ir, corremos el riesgo de encontrarnos en otra parte, y lo peor es que a veces nos creamos que hemos llegado al sitio adecuado. Bueno, lo digo esto porque nos ayudó mucho el documento de los fines de la medicina del Harsing Center. Realmente no era más que un viraje, tratar de un viraje de la medicina curativa que habíamos vivido en el final del siglo XX hacia la recuperación del cuidado, del alivio, etc. Pero, además de los fines, lo que nos ayudaba ese documento es a tratar de identificar, que muchas veces es más importante que conocer bien los fines, identificar cuáles no son los fines de la actividad que estamos y que tenemos que realizar. Llegaba la ley de autonomía, no me detengo, pero sí, vinculada a ella, recuperábamos el principio de beneficencia, ese paternalista que habíamos desechado. Claro que es un principio vinculado al profesional, pero vinculado de otra manera, vinculado porque tenemos que comprometernos en el conocimiento de las personas, de su escala de salud, para como profesionales sanitarios poderles acercar aquello que más les ayude a resolver su proyecto vital. Y se recuperaba también un concepto de compasión no confesional, cívico, en el sentido de descentrarse, de poner en el centro las preocupaciones del otro, sus deseos, sus valores, las necesidades de la persona enferma, con la intención de encontrar el mejor medio de ayudar a resolverlas. Lo siento, de nuevo sesgo ferrolano, pero esto tiene la culpa al Sergas, porque eligió el área sanitaria de Ferrol como piloto de área sanitaria en aquel momento, y eso nos sirvió de excusa en el Comité de Ética para dar el paso también a conformar el primer comité de área. No quiero decir que en los comités del resto de las áreas sanitarias no existiera profesionales de primaria incorporados, pero estructuralmente como tal, bueno, fue la primera ocasión de hacerlo al existir eso. Aprovechamos ese momento, más los 10 años del Comité de Ética, para utilizar una formación transversal de esas que os decía. Tuvimos la ocasión de tener a Pablo Simón en una sesión general del hospital. A partir de ahí se van transformando también en comités de área el resto de comités de la comunidad autónoma. Muchas reuniones de forma irregular, no periódicas, se han producido en estos 25 años entre los comités de ética asistencial. Quizá menos de las deseables o con menos coordinación de la deseada. Os traigo simplemente dos ejemplos. Esta, porque fue la primera auspiciada por la FEGAS en 2001, en la que, si sois capaces de leer ahí, aparecen dos, creo, de los presidentes que nos acompañan hoy aquí en una de las mesas, ¿no? Y luego sí, también comentaros, porque de nuevo el acceso a esa documentación no es una documentación oficial. En el 2009, ante la falta de coordinación central de los comités, hay una autoconvocatoria de los distintos comités que estábamos trabajando, en la que tuvo un papel dinamizador el que en ese momento era presidente del Comité de Ética de Santiago, Miguel Anxo García, y permitió que tuviéramos 3 o 4 reuniones durante el 2009 con esa finalidad. Bueno, yo hago la afirmación, no tengo seguridad, creo que esto ayudó, al menos, aparte de conocernos, a que se reactivara la Comisión Gallega de Bioética y que se volvieran a realizar reuniones desde la convocatoria central. Se pone en marcha la Comisión Gallega, después el Consello, y ha sido en torno a los documentos, a la presentación de los documentos elaborados en estos órganos asesores, en base a los que hemos podido irnos reuniendo estos años atrás los comités de ética asistencial. Desde los distintos comités en estos años, y no pretendo hacer una enumeración completa,
se han ido haciendo aportaciones. Como veis, en varias de ellas habéis trabajado distintos comités, simultáneamente, quizá con poca coordinación. En unas nos hemos ayudado unos a otros. Luego, si queréis, en la discusión os cuento, por ejemplo, cómo nos ayudaron documentos de Lugo y documentos de Coruña a elaborar los de Ferrol, ¿no? Sí que hubo cierta interacción, aunque no fuera oficial. Hubo algunos temas, como los trasplantes o la ética de la institución, que fueron más limitados a determinados comités, Coruña, Santiago, pero en general en los otros trabajamos la mayoría de los comités. Pero lo que sí me atrevo a identificar es unas líneas transversales y el valor de las mismas del trabajo de los comités que aquí os enumero y que luego también podemos discutir. La vulnerabilidad, la atención a la vulnerabilidad, es decir, a todos como vulnerables, unos más que otros, atención al final de la vida, confidencialidad, la preocupación por la formación, otro eje transversal, las relaciones sanitarias, decisiones compartidas, el eje de la ética del cuidado, la preocupación por la consulta de casos, preocupación porque eran muy pocos, no sé si eso es importante o no, pero sí es coherente con lo que ocurre en los comités de otras comunidades autónomas. Quizá no sea tan importante. Y ya acercándonos al final, quería detenerme en lo que pueden ser debilidades, amenazas, pero en el sentido de que pueden ser potenciales de mejora. La primera la identificaréis bien la mayoría de los que estáis aquí. Fijaros que hemos seguido discutiendo del tema voluntariado, es decir, si mucho tiempo de dedicación que varios de los miembros de los comités, sobre todo presidentes, presidentas, secretarios, secretarias, habéis dedicado fuera de la jornada laboral, tenía que ser así, si teníamos que hacer las reuniones dentro o fuera de la jornada. Eso se ha llevado a la discusión hasta el Consello en la generación de esta misma jornada, que lo estuvimos discutiendo todavía para identificar el horario en que os proponíamos hacerlo. Formación, dedicación irregular de recursos que hace que realmente haya todavía un déficit en el relevo de los profesionales formados. Falta de reconocimiento por profesional e institucional, desconocimiento todavía de los profesionales y ciudadanía de lo que son los comités de ética, pocos casos consultados, os decía antes, el desasosiego moral que luego vamos a trabajar. Y cuando uno reflexiona sobre esto y lee sobre críticas a los comités de ética, el tema de la calidad, de la evaluación de lo que hacemos siempre aparece como deficitario. Es verdad que sí que hemos recogido lo que hacemos, las memorias de los comités, pero es verdad que es deficitario el cómo lo hacemos, el saber cómo lo hacemos y sobre todo el saber el impacto que eso tiene, está teniendo, tendrá. Pero es verdad, y diciéndolo desde dentro, que no puedo desligar esto al primer punto, el voluntariado. Todo esto requiere también un trabajo muy importante y que probablemente no es la única excusa, pero claro que está vinculado a ello. Bueno, si recordáis, el decreto de autorización hablaba de mejorar la calidad de la asistencia y en ese sentido es lo que decimos que tendremos que saber si eso lo estamos consiguiendo hacer. Bueno, dije que iban a salir aquí algunos nombres, lo siento, de nuevo ferrolano. Yo he tenido la fortuna de compartir profesionalmente muchos años con una profesional, Eugenia Meneiros, que se empeñó, aparte de hacer sus incursiones en investigación bioética, se empeñó en que teníamos que intentar escribir aquello que aprendíamos de una forma esquemática, metodológica, para que otros aprendieran. Y bueno, lo digo porque este esquema proviene de su empeño y sí que lo utilizo porque, fijaros que aún con un lenguaje muy principialista, lo que nos permitía es vislumbrar y ofrecer a otros cómo la bioética nos puede ayudar a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, ¿no? Por supuesto, mejorando, primer paso siempre metodológico, conocer los hechos, mejorando lo técnico-científico. Innegable el cambio que nos va a contar luego José Antonio en las relaciones sanitarias. Falta ahí una palabra que yo creo que también nos han ayudado los comités de ética, la mejora en la comunicación. Y
deficitario y luego volveré del tema de la justicia. Son muy limitadas. Sé que algunos de vosotros habéis trabajado y publicado en vuestras sociedades científicas en el área de bioética, pero no me estoy refiriendo tanto a eso como a publicaciones vinculadas al trabajo, directa o indirectamente al trabajo en los comités. Son limitadas, algunas aparecen, como veis ahí, en la revista de calidad asistencial, y quizá hacer una mención de valor por la cabecera que supone a la revista Ética de Cuidados, que partiendo de un profesional vinculado a comités, Martínez Qués, tiene el valor de en estos 12, 14 últimos años haber sido capaz de colocar ese eje que en este momento es esencial en la bioética, la ética de los cuidados. Pero también tenemos fortalezas y oportunidades. Por supuesto, lo mucho que hemos aprendido, que habéis aprendido, que los comités de área, no solo los comités de área, pero son una oportunidad, la incorporación, el acercamiento a la primaria, a acercarnos a la bioética del día a día, que creo que es el futuro. Esas líneas transversales que he enumerado ahí, que luego podemos completar o discutir, creo que la continuidad en el tiempo puede vivirse como fracaso porque no las hemos cerrado, pero yo las vivo como riqueza, porque además vamos a tener que seguir en ellas. Ya os lo adelanto. La aplicación del principio de justicia es una oportunidad porque yo creo que la progresión en las desigualdades en el ámbito social va a obligar a los comités a un trabajo especial en ese ámbito. El valor de la perseverancia, estamos aquí, lo decía porque lo decía Pablo Simón, no porque lo diga yo, la aldea gala, ahí está, de Asteris. Algunas cosas yo creo que han cambiado gracias a los comités, directa o indirectamente a través de la mirada de los miembros, de los profesionales que ahí habéis participado. Bueno, sois el presente y el futuro, estáis ubicados en las distintas áreas. Perdonar también, Povisa, no lo antes, compartió esta historia también en su inicio, en su elaboración del comité inicialmente en esos años. Y ya acabo. Bueno, voy a tener un cierto atrevimiento de predecir el futuro. Creo que el futuro tiene que ser la bioética del día a día, la bioética cotidiana. Desaparecerá, se hará invisible la bioética. Podría ser por dos mecanismos. Uno, bioética ignorada, que acabe siendo ignorada. Y el ideal sería la bioética incorporada. Es decir, que el cambio ambiental, el cambio en el ser frente al hacer, hiciera que realmente los valores los tuviéramos continuamente en consideración en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer clínico. Creo que ninguna de las dos se van a dar y, por tanto, va a tener que seguir ahí presente la bioética y los comités. Bueno, probablemente no me arriesgo mucho al decir que tendremos que seguir trabajando en relaciones, en planificación compartida. La enfermedad crónica avanzada y el final de la vida, la LORE va a suponer también un reto para mejorar y recolocar el resto de los escenarios del final de la vida que tienen potencial de mejora y, como os decía, el principio de justicia. Y no puedo terminar sin hacer referencia a un símbolo que me ha acompañado en el transcurrir de estos años de bioética en Galicia, y es considerar la bioética como faro, como orientación para llegar, si no llegar a buen puerto, por lo menos iluminar el camino, siendo el camino el ayudar a las personas, acompañarlas, potenciando su autonomía en la creciente complejidad de decisiones sanitarias y, además, en una sociedad con desigualdades crecientes. Pero no tenemos que inventarnos nada nuevo para mejorar las señales de este faro ante las tempestades, porque probablemente está en seguir escuchando a otros, en partir de los hechos y estudiar, en ser capaces de incluir las circunstancias, valorar las excepciones, es decir, ejercer con prudencia las decisiones ante
las nuevas tempestades que probablemente también van a venir. Pues nada más, ahora sí termina la conferencia.